Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el doctor Enrique Ruiz Mori. Soy el coordinador del Consejo de Cardio-Oncología para la Sociedad Interamericana de Cardiología y para la Sociedad Peruana de Cardiología. En esta noche que estamos realizando la última versión de Conversando con el Experto, que es una actividad del programa académico del Consejo de Cardio-Oncología, gracias al apoyo del laboratorio Siegfried, contamos con la presencia del doctor John Gallegos Jara, cardiólogo, electrofisiólogo, jefe de hemodinámica y electrofisiología del Hospital Militar Central, coordinador del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Peruana de Cardiología, y con él vamos a desarrollar un tema muy, pero muy interesante en lo que viene a ser arritmias en el paciente oncológico. Buenas noches, John, y bienvenido a esta actividad. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor participar en ese tema tan interesante de arritmias y marcapasos en los pacientes oncológicos. Bien, John, muchas gracias por tu tiempo. Y la primera pregunta que quería hacerla es, en tu experiencia, los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias cardíacas en el paciente oncológico, ¿son los mismos que en la población general o hay que tener ciertas consideraciones? Bueno, el mecanismo fisiopatológico de las arritmias en general es igual para todos los pacientes, ¿no? Obviamente las condiciones van a ser diferentes, probablemente no es lo mismo un paciente oncológico que un paciente que no tiene este problema, sobre todo los pacientes que tienen tratamiento oncohematológico activo, ¿no? Pero el mecanismo en sí de las arritmias es el mismo, ¿no? Por automatismo aumentado, por postdespoliarizaciones tardías o precoces, o mecanismos de reentrada, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que no tienen tratamiento oncohematológico activo, que han sido sometidos, por ejemplo, a radioterapia y generan a veces algunas lesiones fibróticas en el miocardio, en ese tipo particular de pacientes y en forma tardía, pueden dar también mecanismos de reentrada que difícilmente se ve en los pacientes que tienen tratamiento oncohematológico activo, o sea, en el momento, ¿no? Pero básicamente yo creo que saber que el mecanismo fisiopatológico de las arritmias en uno u otro paciente es el mismo. No hay un mecanismo fisiopatológico específico para el paciente portador de cáncer, ¿no? Claro, ahora quizás más bien los factores desencadenantes quizás puedan ser, digamos, bajo ciertas circunstancias diferentes. Los pacientes oncológicos por diversos motivos pueden desarrollar trastornos hidroelectrolíticos, están utilizando a veces otras drogas del punto de vista oncológico que a veces producen arritmias, que quizás serían esos los desencadenantes, y como tú bien dices, el mecanismo fisiopatológico no está cambiando, ¿no? Tal Ahora, cual. una de las arritmias que son bastante frecuentes en el paciente oncológico, entre otras cosas porque, bueno, cuando hablamos de el problema de cáncer, estamos hablando fundamentalmente en el paciente adulto y sobre todo a veces adulto mayor. Es cierto que también el cáncer afecta a los niños, eso es verdad, pero la población adulta y adulta mayor, cuando desarrollan cáncer, ya tienen una condición que es precisamente la edad y una serie de condiciones de enfermedades cardiovasculares. Incluso en el campo oncológico, nosotros tenemos marcadamente el concepto de que cuando un paciente por encima de los 50 años se le diagnostica de cáncer, el 30%, es una cifra importante, de estos pacientes en que se le descubre el cáncer, o ya tienen enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad coronaria, etcétera, o tienen factores de riesgo que propician que las enfermedades cardiovasculares tiendan a aparecer. Entonces ya tenemos a una población
con ciertas características que ya están condicionando situaciones en que ya el paciente arranca con una enfermedad cardíaca o con factores de riesgo, y que al ser sometidos a tratamientos oncológicos, algunos de ellos pueden desarrollar incluso también toxicidad cardíaca nueva o descompensación de su enfermedad cardiovascular producto del tratamiento oncológico. Y todo eso hace pues de que el paciente oncológico, en un porcentaje bastante importante, tengamos que darle una atención cardiológica, entre comillas, especial, porque es otro tipo de paciente. Y en este campo nosotros vemos dentro de las arritmias la fibrilación auricular. ¿Tú consideras que el tratamiento de esta fibrilación auricular en el paciente oncológico tiene algo en especial, algo diferente, abordarlo de otra manera? A ver, bueno, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, saber que hay muchos de los factores que se comparten entre enfermedad cardiovascular y el cáncer, ¿no? Por ejemplo, tú le habías mencionado uno la edad, otro, por ejemplo, son los hábitos alimenticios no, no adecuados, el consumo del cigarrillo y el desarrollo de enfermedades que obviamente están relacionadas propias con edad, como por ejemplo la hipertensión o la diabetes o, ¿no? O algún otro factor que hace más, es más frecuente en los pacientes mayores de 50 años de edad. Por lo tanto, hay muchos factores que se comparten con la edad y con los pacientes que tienen cáncer, el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Por eso que es importante, siempre que los pacientes son diagnosticados con un cáncer, tener una evaluación cardiológica basal para saber con qué estamos empezando y si hay alguna enfermedad en el miocardio que de alguna manera también nos pueden orientar al tipo de droga que vamos a usar en tratamiento oncológico o incluso la dosis o la forma que se lo va a administrar, ¿no? Hacer una evaluación también se recomienda durante el tratamiento para ver, digamos, precozmente si el medicamento oncológico ha desarrollado algún tipo de afectación cardíaca, porque no necesariamente lo va a hacer, pero en caso lo hiciera, bueno, hacer un tratamiento lo más precozmente posible para que el paciente, por ejemplo, que hace disfunción sistólica, no haga una enfermedad sintomática y tratar de abordarlo lo más precozmente posible, ¿no? Y después también posteriormente, ¿no? Seguimiento posterior a haber recibido la terapia, perdón, la terapia oncológica. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la fibrilación auricular, ya el hecho de tener solamente el cáncer, una neoplasia, predispone a tener más incidencia de fibrilación auricular, que aproximadamente creo que se dice que está alrededor de un 20%. Entonces son estudios que se han hecho en pacientes que tienen cáncer y no tienen cáncer, y la incidencia per se de la fibrilación auricular es mucho mayor en los pacientes que tienen esta patología. Ahora, con respecto al tratamiento de la fibrilación auricular, también uno tiene que hacer el mismo abordaje de la fibrilación auricular, porque acordémonos que la fibrilación auricular uno puede abordar el tratamiento de los síntomas, o sea, calmar los síntomas del paciente, controlar la frecuencia ventricular y la prevención de los eventos tromboembólicos cerebrales y los eventos tromboembólicos sistémicos, ¿no? De tal manera que el abordaje y el tratamiento tienen que ser exactamente igual. Ahora, por un lado, ciertamente las escalas del CHAS-VAS y el HAS-BLED, que se usan mucho en los pacientes no oncológicos, tampoco no han sido estandarizados para los pacientes con cáncer. Por un lado, porque en los estudios clínicos justamente se excluyen a los pacientes con cardiopatía y a los pacientes que tienen cáncer. Por lo tanto, no hay tanta evidencia de que en estos pacientes con cáncer se han probado estas escalas, pero se las usa, está aceptado, y esto ya por las guías internacionales de las sociedades europeas y americanas, de que el tratamiento tiene que ser exactamente igual y usando las mismas escalas, ¿no? Ahora, debemos
tal vez tener una consideración especial, que el paciente con cáncer tiene mayor riesgo tromboembólico que los pacientes que no tienen cáncer. Por lo tanto, y esta es una apreciación personal, en los pacientes que tienen un CHA2-VAS probablemente de 1 o incluso pacientes que tienen un CHA2-VAS de 0 y el paciente tiene algunas condiciones que te hacen pensar que va a tener o tiene el riesgo de hacer eventos tromboembólicos, uno debiera anticoagular a estos pacientes. Obviamente, también es cierto que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo hemorrágico y también uno tiene que tener esa consideración muy en cuenta, sobre todo los pacientes que hacen plaquetopenias o que hacen trombocitopenia, porque acordémonos que los estudios clínicos también han excluido a los pacientes que tienen por debajo de 90.000 o de 100.000 plaquetas, tampoco fueron incluidos, pero obviamente está aceptado ya por las sociedades de hematología, de oncohematología incluso, de que incluso hasta 25.000 plaquetas se podría usar haciendo una consideración especial y conversando siempre con el equipo de cardio-oncohematología y viendo los pro y los contra de anticoagular a, a los pacientes, ¿no? Y estás tocando un tema muy importante, que es los problemas trombóticos, de trombosis venosa profunda, las tromboembolias pulmonares, que es la segunda causa de muerte del paciente oncológico. La primera causa de muerte es la evolución del cáncer, pero la que está en segundo lugar y que es importante tener en cuenta que la segunda complicación que lleva a la muerte al paciente con cáncer son precisamente los problemas de trombosis venosa profunda, ¿no? Y en la fibrilación hay esa situación que es una condición importante. ¿Cuál es tu opinión del manejo de los nuevos anticoagulantes? Bueno, ya no son tan nuevos, pero estos anticoagulantes de acción directa, considerando que si bien se ha usado pues por más de 50 años warfarina, la warfarina en el campo oncológico es bien complicado por una serie de interacciones farmacológicas, por el tipo de paciente. Se ha usado warfarina porque no hay otra forma, hasta no hace muchos años, de manejar al paciente, pero era un dolor de cabeza y realmente el paciente no estaba bien anticoagulado. Y aparecen pues estos anticoagulantes de acción directa que poco a poco han ido ingresando en este campo oncológico y se está viendo lógicamente que son drogas seguras y efectivas. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos fármacos y fibrilación auricular en un paciente oncológico? Claro, si en un paciente habitual que no tiene un problema oncológico, tanto la warfarina como el acinocumarol ha sido difícil el manejo de mantener el tiempo de rango terapéutico, en los pacientes con cáncer es mucho más aún el problema. Tú decías por las interacciones medicamentosas, por la misma condición del paciente, de tal manera que los anticoagulantes orales directos creo que han llegado así como anillo al dedo, más aún para el paciente oncológico, ¿no? Si bien no hay estudios nuevamente en esta población especial, sí ha habido estudios de post-hoc que se han hecho, por ejemplo, del ENGAGE y con el apixaban y con el edoxaban, donde se han visto aquellos pacientes que recibieron estos medicamentos y se los ha evaluado a los pacientes que desarrollaron cáncer, y se ha visto no solamente la efectividad, sino la seguridad es tan igual que en los pacientes que no tienen cáncer, ¿no? Si bien es cierto que estos estudios no fueron diseñados especialmente para esta población, a los pacientes que desarrollaron cáncer y continuaron con la medicación, se ha visto incluso con una eficacia un poco superior a warfarina, tanto para uno como para otro, ¿no? De tal manera que yo creo que la llegada de los anticoagulantes orales directos en esta población la ha beneficiado tremendamente. No hay estudios clínicos directos, pero sí estudios, digamos, retrospectivos y también estudios de la vida real, en la que se ha visto que son no solamente altamente efectivos, sino también son seguros, ¿no? El paciente aseguramos que, a diferencia de warfarina y de acinocumarol, de que el paciente realmente esté
bien anticoagulado y lo estamos protegiendo de un evento frecuente por la condición propia de los pacientes, porque es el doble de los eventos tromboembólicos que la población que no tiene cáncer, ¿no? Así que yo creo que están muy bien indicados y para los cardiólogos que manejan este tipo de pacientes, creo que les da mucha seguridad y mucha tranquilidad el uso de los anticoagulantes orales directos. Sí. Ahora, dentro de la experiencia que tenemos y también de los estudios clínicos que han aparecido en relación a cáncer, dentro de los anticoagulantes, prácticamente Dabigatran es una droga que, desde el punto de vista oncológico, tuvo muy pocos estudios y prácticamente no se consideran dentro de las guías actuales del manejo de los anticoagulantes. Más bien, las drogas que están dentro del grupo de los anticoagulantes de acción directa está apixaban y está rivaroxaban. Incluso uno de los estudios más conocidos en el campo oncológico es el estudio del SELECT-D, en donde se utilizó rivaroxaban con muy buenos resultados. Lógicamente es un estudio que no es cabeza contra cabeza, no es entre dos anticoagulantes orales, sino es en relación con anticoagulante oral, que es el caso era rivaroxaban, versus la heparina de bajo peso molecular, en donde se demostró la seguridad de rivaroxaban sobre lo que vendría a ser la heparina de bajo peso molecular, y es una de las drogas bastante útiles que al menos nos permite en el campo oncológico y lógicamente en fibrilación tener una buena indicación con buenos resultados y con buena seguridad. Considerando, como tú lo has mencionado muy bien, que los pacientes oncológicos también tienen el gran riesgo de sangrar. Son los dos campos que tenemos, por un lado la trombosis y por otro lado el sangrado. Pero felizmente la evidencia nos va dando de que son drogas bastante seguras y que son muy útiles en el campo oncológico. Ahora, Sí. hay otro tipo de arritmia que también se ve y que son arritmias en donde a veces tenemos que ver lo que viene a ser el manejo de anticoagulantes, que están precisamente relacionados también a cuadros donde se producen los llamados episodios de alta frecuencia auricular, los llamados ARE. En tu opinión sobre los ARE, ¿cuál sería el tratamiento óptimo? ¿Se le debería también anticoagular? Ya. Bueno, mira, antes de responderte esto, y la verdad me Sí. parece muy interesante lo que habías dicho con respecto a qué anticoagulante usar en un paciente con cáncer, yo creo que no hay evidencia para decir de que Dabigatran no debemos usarlo. Yo creo que en realidad las recomendaciones son muy claras con respecto a la depuración de creatinina. Sabemos que el Dabigatran se elimina fundamentalmente por el riñón y las depuraciones por arriba de 30 podrían indicarse y las que están de 30 para abajo no. En caso de apixaban y rivaroxaban, la indicación es hasta 15 e incluso ya hay estudios que se han hecho en pacientes que tienen depuraciones por debajo de 15, incluso en pacientes terminales que están en diálisis, ¿no? De tal manera que uno tiene que tener siempre en la indicación las condiciones del paciente, ver la función renal que tiene el paciente y de acuerdo a eso ver qué anticoagulante es el que voy a elegir, probablemente por la experiencia que tiene también el que va a usar el medicamento, pero no creo que estén contraindicados formalmente por algo, ¿no? Ah, Ahora, no, sí, perdón, ciertamente, pero no es que no estén contraindicados. Lo que me refería es en estudios clínicos, los que han entrado y se han posicionado bien, porque hay el estudio del Caraballo, hay el Select, una serie, han entrado y más bien Dabigatran se quedó en ese caso porque realizaron un gran estudio, perdón, no muy grande, y de ahí ya no han hecho más estudios en la población oncológica. O sea, no es que no esté contraindicado. Lo que claro, mencionaba era de que en estudios clínicos
han seguido más bien a Apixaban y Rivaroxaban, se han ido metiendo muy bien en oncología. Y Sí. en cambio el Tú sabes, Apixaban se ha quedado. Sí, sí, a eso me refería. tú sabes, es cierto, tanto Rivaroxaban como Apixaban, y fundamentalmente Rivaroxaban, han tenido la visión de hacer múltiples indicaciones, cosa que no ha pasado con el Dabigatran, y eso es muy cierto, ¿no? Han hecho estudios probablemente a pequeña escala, no muy grandes, pero que de alguna manera te dan seguridad y han probado casi en todas las patologías. Totalmente de acuerdo, y eso es una verdad que no la podemos tampoco obviar, y obviamente siempre uno tiene que estar respaldado por alguna evidencia, ¿no? Y obviamente también tener en cuenta que estos pacientes, por ejemplo, tienen a veces sangrados digestivos, y tener muy en cuenta también qué anticoagulante usar, y si es que está indicado la indicación de inhibidores de la bomba de protones, para evitar, uno siempre que tiene que adelantarse que el paciente haga una complicación adicional, ya cuando el cáncer tiene un problema bastante importante que lo están afrontando, entonces uno tiene también que adelantarse si es que tiene que hacer la protección de estos pacientes. Con respecto a los ritmos auriculares rápidos, yo creo que volvemos a lo mismo. Yo creo que la manera como afrontar en los pacientes con neoplasia no va a ser diferente. Probablemente uno tiene que ser un poco más proactivo en la indicación de estos pacientes. Ya habíamos dicho que el hecho de tener neoplasia per se duplica el riesgo de tener eventos traumáticos. Por lo tanto, en estos pacientes probablemente tengamos que tener más consideraciones, probablemente medir algunas otras cosas que no están en la escala de Charles-Bass, por ejemplo, el tamaño de la aurícula, si la velocidad que tiene la orejuela, algunos marcadores biológicos. Entonces, de alguna manera creo que en estos pacientes probablemente tendríamos que ser un poco más proactivos. Ojo, esto no es también un estudio que se ha hecho y que se diga debemos ser así, pero creo que en los pacientes con cáncer probablemente deberíamos ser un poco más proactivos en la indicación de los anticoagulantes por el riesgo per se de tener más eventos traumáticos. Claro. Y bueno, y hay otra arritmia que, bueno, es menos frecuente, pero que también se ve en oncología, que es el flúter auricular. ¿Cómo tú enfocas el manejo de esta arritmia? Sí, el flúter auricular igual. El mecanismo fisiopatológico de flúter o aleteo auricular es una macro reentrada que involucra todo el área de la aurícula y que incluye el istmo cabo tricuspidio, ¿no? Esos son los aleteos obviamente típicos. Hay aleteos atípicos o flúter atípicos en la que no está incluido el istmo cabo tricuspidio y que también son macro reentradas, ¿no? Nuevamente, la indicación del tratamiento de un flúter auricular eh, eh, tiene que ser exactamente igual. Primeramente, si el flúter auricular le está descompensando al paciente o le produce una miocardiopatía por frecuencias cardíacas elevadas, lo ideal es hacer la cardioversión eléctrica de este paciente, obviamente siempre teniendo en cuenta que el paciente esté bien anticoagulado, si es que tiene más de 48 horas de esta arritmia, o si ha sido una arritmia que precozmente la hemos detectado y podemos hacer un eco en la que veamos de que no hay agrandamientos auriculares, se puede hacer la cardioversión. Ahora, si por la condición que tiene el paciente, digamos, si el paciente no está descompensado, uno puede hacer el control de la frecuencia ventricular, también se puede hacer el control de la frecuencia ventricular fundamentalmente con beta bloqueantes, y creo que uno de los beta bloqueantes que más experiencia se tiene en oncología es con el carvedilol, ¿no es cierto? eh, para tratar de controlar la frecuencia y mantenerla en frecuencias que no le produzcan una afectación en el miocardio. Ahora, si el paciente no podemos controlar la frecuencia ventricular, digamos, con medicamentos, o incluso hace recurrencias frecuentes, a pesar de la cardioversión, también se puede considerar la ablación por radiofrecuencia. La ablación el aleteo es una alternativa
curativa en un porcentaje cercano al 100%, de tal manera que se debe también tener la opción de este tipo de tratamiento, porque sabemos que son tratamientos curativos y que de alguna manera nos van a sacar un problema adicional y poder hacer el tratamiento oncológico con mayor tranquilidad y sin ningún problema. Pero siempre, obviamente, todo esto tiene que ser sopesado, siempre los pro y los contra de hacer el tratamiento durante el tratamiento oncológico, y si se pudiera esperar, podemos hacerlo también después que termine el tratamiento oncológico. Mucho va a depender de la respuesta ventricular. Si es una respuesta ventricular alta, un riesgo de que el paciente haga una taquicardiomyopatía, pues tenemos que actuar inmediatamente. Pero si es un aleteo que está, digamos, controlado y no lo descompensa el paciente, no tiene afectación miocárdica, podemos esperarlo, obviamente anticoagulando el paciente, porque sabemos que el paciente con flujo auricular o aleteo, el tratamiento y la prevención de los eventos tromboembólicos es exactamente igual que los pacientes con fibrilación auricular. Muchas gracias, John, por aclararnos bien este punto. Y si bien vemos los pacientes con las taquiarritmias, también nos podemos ir al otro lado, que son los problemas de bradiarritmias, ¿no? Con el uso de algunos productos oncológicos, como por ejemplo la talidomida o el paclitaxel, se puede ver cuadros de bradicardia, ¿no? Y a veces, bueno, en el instituto felizmente, si bien hacen episodios de bradicardia, no hemos llegado a la necesidad de colocar marcapasos, pero ¿cuál sería tu recomendación para el manejo de estos pacientes que hacen bradicardia y se tornan sintomáticos, ¿no? Sí. Bueno, es cierto, hay mucho descrito sobre bradicardias en los pacientes con tratamientos oncológicos, pero lo que se ha visto es que es más frecuente con las primeras dosis, en los primeros tiempos, no es permanente. La mayoría de ellos son pacientes totalmente asintomáticos y que solamente hay que esperarlos y nada, solamente ver que el PR, digamos, se alargue, por el riesgo que tengan de producir algún tipo de trastorno de la conducción auriculoventricular. Y los pacientes sintomáticos, en realidad, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Primeramente, se puede usar atropina en el momento que el paciente tenga los síntomas, o también, si el paciente es levemente sintomático y supera el episodio lo que se puede hacer es conversar con el médico clínico que está administrando la terapia oncológica, probablemente para hacerlo un poco más, en más tiempo, ¿no? Se me ocurre, si el tratamiento lo recibe en 2 horas, bueno, hacerlo tal vez en 10 horas, en 8 horas, y monitorizando siempre al paciente para ver, digamos, si es que continúa con este tipo de respuesta, ¿no? Y como te digo, esto se suele ver generalmente en los primeros tiempos y en las primeras dosis. Probablemente es una cuestión de idiosincrasia, incluso porque no se ha demostrado, no hay una... no, hay una, no se ha podido identificar exactamente por qué. Probablemente sean algún problema en la depresión del nódulo sinusal, pero no hay una explicación exacta por qué en algunos sí, en otros no, ¿no? De tal manera que tiene que ser un seguimiento y afrontar cada problema de cada paciente en particular, y lo que se haga con uno probablemente no le funcione a otro, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir viéndolo en la medida que se presente esta situación. Es muy raro que tengamos que indicar, como tú bien dices, más tú trabajas en un centro donde obviamente los pacientes son oncológicos, la indicación de marcapasos, ¿no? Debemos, digamos, de no apresurarnos, porque muchas veces sí ha pasado en algunas situaciones de que me han llamado a mí para... en centros privados, para la indicación de marcapasos, hemos charlado con el médico oncólogo y no lo hemos colocado porque, digamos, la indicación no estaba clara, ¿no? Entonces, salvo que el paciente haga un bloqueo AB completo, y esto ya no es efecto del medicamento, sino es que el paciente tenía una enfermedad del sistema de conducción y que
lamentablemente apareció en el momento que le ponen el medicamento oncológico, bueno, esa es una indicación ya bastante especial, muy clara, en la que obviamente la indicación de el marcapasos está claramente si es un bloqueo AB completo y no hay alguna causa corregible, en este caso, bueno, que es inevitable, ¿no? Pero si es una bradicardia sinusal, la mayoría asintomáticas, y si son sintomáticas con atropina, probablemente sea suficiente y distanciar la administración del medicamento oncológico, ¿no? Sí, nosotros en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, una de las arritmias más frecuentes que hemos tenido oportunidad de evidenciar es precisamente las bradicardias. Sobre las otras, las bradicardias, y son bradicardias asintomáticas, probablemente también por el tipo de paciente, porque son pacientes que están en cama, están en un reposo relativo, están recibiendo su tratamiento, entonces no están en actividad y por eso quizás se mantienen asintomáticos. Y estos pacientes que han desarrollado estos episodios de bradicardia, es interesante porque lo desarrollan, como tú algo has mencionado en relación en las primeras dosis, porque después en la segunda o tercera dosis que van a recibir ya no se desarrolla la bradicardia, ¿no? Entonces, por eso también para decidir la colocación de un marcapaso en estos pacientes, salvo que tengan una condición ya cardiológica previa, como tú puedes decir, ya el paciente de repente tenía un bloqueo AB21, ¿no? Ya uno dice, ya esto es otra cosa, pero eso no es producto del tratamiento oncológico, sino que ya el paciente arrastra una cardiopatía y, bueno, en esos casos, sí, lógicamente está indicado el marcapaso, pero cuando es por drogas, parece que habría alguna sensibilización al inicio y que después se corrige y ya el paciente ya no vuelve a hacer los episodios de las bradiarritmias. Han habido bradiarritmias que hemos visto en 38 y 40 y nos decían, pero el paciente está asintomático. Lógico, está asintomático porque está en cama. Si lo quisiera hacer que haga su vida normal, de repente empieza a notar de que sí es sintomático, ¿no? Son cosas así que precisamente en el campo oncológico es a veces un poco diferente a los pacientes que tienen estos problemas de bradiarritmias y están pues trabajando, están haciendo otro tipo de actividad, ¿no? Pero bien mencionas lo de marcapaso, cada vez por diversos motivos la población pues requiere estos equipos y en la parte oncológica la radioterapia es una de las ayudas al tratamiento del cáncer. ¿Cuál sería tu opinión y cuál sería tu recomendación ante un paciente que ya tiene marcapaso y va a ser sometido a radioterapia, sobre todo radioterapia en las zonas, pues, que es, por ejemplo, en zona de cuello, en zona de tórax, que a pesar de que se hacen, digamos, las protecciones, pues, el marcapaso está colocado? ¿Cuál sería tu recomendación? Sí. Sí, básicamente, como tú dices, son las radioterapias que están dirigidas a la zona del marcapaso, son las que pueden originarnos algún tipo de problemas, porque las radioterapias alejadas en realidad tendrían muy poco efecto, ¿no? Yo creo que cada vez se está trabajando mucho más en esto, la tecnología se está poniendo más a disposición de todos este tipo de problemas que probablemente al comienzo no se las consideraba, pero cada vez se están haciendo tecnologías que van a ser mucho más amigables con este tipo de situaciones porque se van a presentar, probablemente no sean muy frecuentes, pero se van a presentar. Probablemente el cáncer de mama, que es una de las más frecuentes, como es así, en las mujeres, y en la que tienen un marcapaso opuesto y van a recibir radioterapia, eh, son una de las patologías más frecuentes probablemente, y lo que se recomienda obviamente es la incidencia que tiene que recibir el ángulo, digamos, con respecto a donde esté el marcapaso, hay que ser lo más alejado posible en la medida de lo que se pueda. Porque no solamente pueden tener alteraciones en el software, sino también en el hardware, y esto es un problema que gracias a Dios tampoco no es no quiere decir que el paciente que va a recibir este tipo de tratamientos sí o sí van a tener este problema. El problema es poco frecuente, eh, pero se han
documentado incluso de que pueden haber eh, eh, agotamientos precoces o súbitos de la batería, y esto sí sería un problema en los pacientes que dependen de marcapasos, los pacientes que tienen indicación de un dispositivo por un bloqueo AV completo. Pero en los pacientes que tienen, por ejemplo, indicación por una enfermedad del nódulo sinusal, que haya un agotamiento súbito de la batería y que se queden sin estimulación, no habría tanto problema porque uno tendría tiempo probablemente para reemplazar el dispositivo, ¿no? De tal manera que en la medida de lo posible también la dosis acumulada de la radioterapia que se usa también de preferencia no superar los 10 Gray o entre 5 y 10 Gray, porque los que están por debajo, digamos, entre 5 y 2 o por debajo de 2, tampoco habría tanto problema, ¿no? De tal manera que yo creo que tomando las precauciones, la incidencia del haz que se va a hacer en la zona irradiada, el diagnóstico que tiene el paciente, son consideraciones a tenerlas en cuenta. Alguna vez se decía que había que cambiar de lugar el marcapasos. Creo que es una práctica que no la hacemos hoy en día, y tenemos que ir evaluando cada vez que el paciente va a recibir su tratamiento y hacer un control con el programador de marcapasos para ver si hay algún tipo de problema, ¿no? Yo creo que tenemos que tomar precauciones y no conductas radicales de cambiar el dispositivo. Creo que es una cosa que me gustaría que quede muy en claro, porque alguna vez se preconizaba eso, ¿no? No, no, pucha, tenemos que tratar de cambiarlo de zona, y eso no hay que hacerlo porque tenemos que tener en cuenta también que esto no pasa en la mayoría de pacientes. En algunos pudiera pasar, y creo que con el tiempo, con las tecnologías que se van mejorando, esto probablemente ya se pueda también evitar, ¿no? Y otra condición que, bueno, no es tan exclusivo de la parte oncológica, pero los pacientes con marcapasos que van a entrar a sala de operaciones en ciertas circunstancias, por ejemplo, en oncología, una operación Whipple es una operación muy extensa, muy duradera, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las sugerencias de ustedes, los electrofisiólogos, sobre el riesgo cardiovascular en pacientes con marcapasos? Bueno, básicamente, eh, creo que primeramente decir que hasta hace acá en Perú, 5 años, por ejemplo, para atrás, no había marcapasos con protección de resonancia. De tal manera que era un problema, ¿no es cierto? Eh, eh, la indicación por un lado. Ahora, por otro lado, cuando uno va a hacer una intervención quirúrgica, perdón, me estuve desviando de la pregunta, era más en la indicación quirúrgica. Cuando un paciente tiene una cirugía y es portador de un marcapasos, las indicaciones durante la cirugía pueden ser varias, y también va a depender de si el paciente depende o no el 100% de la estimulación del marcapasos. Una recomendación, digamos, habitual que se hace es la indicación del electrobisturí bipolar, porque esto genera que no haya una zona amplia de detección, por lo tanto evita los sobresensados y que el marcapaso deje de estimular. Entonces, por eso es la indicación del electrobisturí bipolar. Que está contraindicado el unipolar, bueno, si es que realmente lo tiene que usar el cirujano. La otra recomendación que se le puede dar es que si lo va a usar el unipolar, lo use por periodos muy breves, cortes muy breves, de milisegundos, no hacerlo, por ejemplo, 3 segundos, o 4 o 5, digamos, porque en ese momento puede haber una asistolia del paciente si tiene un bloqueo AV completo. Entonces decirle que use cortes breves, muy breves, y tampoco habría problemas, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen un bloqueo AV completo. Y la otra consideración, digamos, si es que se puede hacer, es indicar un imán que se lo puede poner sobre la carcasa del marcapasos, y esto también va a hacer que el marcapasos, digamos, funcione en forma sincrónica,
que no tenga problemas de sobresensado y que puedan hacer una cirugía con tranquilidad. Lo que pasa que esto que pareciera muy sencillo en la práctica, a veces no lo es, porque a veces un imán incluso no es fácil conseguirlo en una sala de operaciones, entonces eso también genera otro problema. Entonces, lo otro que se podría hacer es reprogramar, digamos, si es que van a usar electrobisturí, lo tienen que usar permanentemente, no tienen el imán, también se puede reprogramar el marcapasos a una forma asincrónica para que el marcapasos no vea nada, no detecte nada y solamente empiece a estimular a una frecuencia que uno la va a programar, y después de terminada la cirugía hay que volver a reprogramar el marcapasos en la manera como estaba programado para que tenga un funcionamiento óptimo. De tal manera que hay varias opciones, hay varias opciones que se pudieran tener en cuenta cuando los pacientes van a ser sometidos a una cirugía. Pero sí es cierto, y rápidamente, yo creo que el imán es una cosa bastante útil, o usar el electrobisturí bipolar por periodos breves, por periodos, digamos, que no tendrían limitación en cuanto al tiempo, y si va a usar el unipolar por periodos cortos, y tampoco habría problema, ¿no? Bien, muchas gracias, John. En realidad ha sido muy aleccionador esta conversación con un especialista de la calidad tuya. Más bien te dejo para que puedas hacer tu comentario final. No, bueno, muchas gracias realmente por invitarme a participar. Para mí siempre eh, es un gusto, es un honor estar conversando contigo, sobre todo por una patología que es tan frecuente, que es la fibrilación auricular y los dispositivos cardíacos, porque creo que esto debemos no solamente conversarlo, tenemos que hacerlo general para que todos los cardiólogos o todos los médicos que van a hacer este tipo de recomendaciones las hagamos con la mayor aproximación posible, siempre en beneficio de los pacientes y de los colegas que van a estar, en este caso, por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, puedan trabajar con tranquilidad. Y yo creo que mientras nosotros nos aproximemos más a nuestros pacientes, nos aproximemos más a nuestros colegas, creo que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Enrique, y al Laboratorio Sigfrid por la invitación. Agradecido tremendamente. Sí, muchas gracias, John. Y contigo estamos cerrando pues con broche de oro estas actividades que hemos realizado en forma bimensual durante todo este año como parte del programa académico del Consejo de Cardio-Oncología de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y agradecer infinitamente al Laboratorio Siegfried por el apoyo que nos ha brindado a lo largo de este año, y esperamos que en el próximo podamos seguir haciendo lo que nos parece que es parte de nuestra obligación: generar educación, crear educación hacia los médicos para poder brindar a nuestros pacientes lo mejor de lo mejor. Muchas gracias a ti, John, al Laboratorio Siegfried y a nuestros asistentes, y nos estaremos comunicando próximamente. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches.